Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. El vídeo de hoy será sobre el Dune de Dear Mine. Pues como os he comentado en el título de crédito, hoy voy a hablar sobre el Dune de Dear Mine. Este que hay aquí no es mío, es de mi amiga Ilenia y es con el custom que ella ha decidido darle. Como es suyo, no tengo el certificado aquí, luego le pediré que me pase unas fotos y en edición ya lo colocaré por algún lado para enseñar cómo es. Y bueno, hablaremos sobre la posabilidad, sobre la calidad de la resina y sobre las piezas que tiene de imán. Como cabe decir y se ve visualmente, es un BJ de antropomórfico, sus manos y sus pies son de garra y su cara es de animalito. Así que sin ya darle más vueltas, vamos a empezar a hablar de cómo es su posabilidad, lo explicaré de cabeza a pies y bueno, ahora cortaré y lo desnudaré para enseñaros la posabilidad. Pues como veis aquí le he quitado la cabeza para que sea mucho más fácil moverla, luego explicaré en detalle la cabecita y ahora os voy a hablar del cuello. El cuello es esta pieza de aquí, o sea, esto sería como la nuca y aquí va la cabeza y la movilidad del cuello es bastante limitada y no permite muchas posiciones para la cabeza. O sea, se puede poner totalmente frontal y ligeramente un poco hacia atrás, lo cual no tiene una grandiosa movilidad. Y ahora ya voy a pasar a explicaros torso, cadera, articulación de la cadera, rodilla y pies. El torso se divide en dos partes, la de aquí arriba y la de aquí abajo. No tiene ninguna pestaña para que se queden, excepto unos puntitos que tiene aquí detrás y que tienen como un puntito salido hacia afuera para que se encaje, y tiene tres posiciones: hacia adelante, hacia detrás para hacer así, no tiene ninguno y por lo tanto no se puede hacer. Luego la articulación de la cadera es la pieza esta que tiene aquí. Se puede poner así, hace un ángulo de 90 grados bastante bueno y se sienta. Esto también le permite poner la pierna aquí así. Y luego vamos a pasar al gran error de este muñeco, al que yo considero el gran error, que son las rodillas. Estas rodillas, cuando está completamente recto, se mantienen bien, tiene buen equilibrio. Lo malo es cuando quieres hacer una posición intermedia que no la aguanta y salta todo el rato hacia atrás por la parte de arriba, y cuando la vas a recolocar se sale hacia atrás. Y esto pues lleva hot glue este muñeco, y con el hot glue aún así salta, lo cual yo no lo veo del todo bien hecho. Y luego otra cosa que me perturba un poco de este muñeco es la pieza de aquí detrás. Esta pieza sería correcta si la rodilla se metiera hacia adentro, pero al salir, porque los animales que tienen esta pieza es un tendón, y esto es porque hacen así, pero al no tenerlo, esto simplemente es decorativo y no es estructuralmente correcto, y eso hace que me incomode un poco. Y bueno, ya podemos pasar a lo que son los pies. Los pies considero que tienen una muy buena movilidad. Articulan muy bien hacia arriba, hacia abajo y se mantienen en la pose. Se mantienen los dos. Tiene como unas pestañitas aquí que hace que se mantengan. Y bueno, ahora ya nos quedarían los brazos. Y respecto a los brazos es como un poquito más de lo mismo que en las rodillas. Desde mi punto de vista, la articulación que tiene en el brazo, la parte que baja hacia la muñeca, esta de aquí, la parte esta de bola, es demasiado corta y las posiciones del brazo saltan demasiado. Y además es ligeramente más pequeña que el agujero, entonces no encaja bien.
Lo mismo en el otro brazo. La articulación de bola del hombro está bien y hace que se mantenga, por lo tanto de aquí no tengo una queja. Y las muñecas pues están igual de articuladas que los tobillos, permitiendo que la mano tenga mucha movilidad. Pero por ejemplo, si quieres hacer algo como que se toque el pecho, aunque lleve hot glue, esta articulación tiende a caer. Entonces, es un muñeco que es muy bonito, porque mi opinión es que escultóricamente el cuerpo de MSD es precioso, es un cuerpo delgado atlético, se le marcan bien todo lo que son clavículas, pectoral, ombligo, incluso en los brazos aquí se le marca ligeramente la musculatura. En las rodillas tiene como la pequeña hendidura que hacen las rodillas humanas, y los pies los tiene muy bien definidos, con las uñas muy bien definidas, y en la mano igual. Pero los problemas de posabilidad que tienen, desde mi punto de vista, fastidian bastante el muñeco. Luego, otra cosa a remarcar es que este muñeco tiene rebabas. Tiene rebaba aquí en el brazo, tiene rebaba aquí en la cintura, que además el problema de esta resina es que se le queda enseguida cualquier color y al ser blanco, pues todas las líneas se quedan marcadas y queda manchado. Y bueno, poquito más ya que se pueda explicar. En la parte de aquí que sería como el backplate, está puesto como un número de serie y la marca. Y bueno, ya poquito más que se pueda comentar de él, porque ya no hay más cosas. Y ya directamente vamos a pasar a lo que es la cabeza y las piezas alternativas. La cabeza es una cabeza animal, el hocico está bien definido, la boca también... La boca está bien hecha hasta el punto de que o puedes ponerla sin marcarle boca y dientes o le puedes dibujar aquí la boca y dientes porque hay un pequeño huequecito para hacerlo. Y también el tamaño de los ojos me parece un tamaño adecuado, es bonito. Y la manera de poner los ojos me parece que es una manera bastante adecuada, aunque tengo la sensación que si los ojos no son planos, entorpecerían a la hora de meterlos. Ahora voy a colocar la cabeza para enseñaros cómo se ve con la cabeza el cuerpo. Como todos estos muñecos que son así un poco antropomórficos, la cabeza es bastante grande y según cómo se ve un poco hasta animesca. Yo lo veo bonito. Y ahora vamos a comentar sobre las piezas de imán. Las piezas de imán no es que sean alternativas, son parte del muñeco y son lo que la caracteriza como el animalito. Aquí tenemos las orejas que están escritas y pone LB1, que cuando tú destapas la cabeza, aquí también te pone ese número y entonces es la manera de saber que estas orejas pertenecen a este muñeco. Están numeradas las piezas. Y bueno, los imanes tienen una potencia más o menos adecuada, pero uno de los problemas que tiene es que le saltan los imanes con mucha facilidad. Aquí se le ha caído. Y por último, vamos a comentar lo que es sobre la cola. Que la cola yo creo que tiene un error estructural. Para empezar, el imán de la cola está metido muy hacia adentro y aquí sí que considero que el imán es demasiado flojo y tiene poco equilibrio esta cola. Si está desnudo, es fácil de ponérsela y de que se le mantenga, pero cuando está hacia arriba no se suele quedar. Se queda, pero queda muy pegada y ya el hecho de que cuando le pones ropa no se queda. Tienen baja potencia, entonces no creo que sea
adecuado llevar al muñeco desnudo para poder ponerle la cola, y además que aquí se queda porque se está apoyando en las clavículas, así como se ve. Y bueno, hasta aquí esta es la parte de review. Yo voy a dar mi opinión personal sobre estos muñecos. Como ya sabéis, yo tengo un Dearmine aquí. Es un Dearmine Picasso del cual subiré review en las próximas semanas, no sé exactamente cuándo. Y puedo decir que le pasa exactamente lo mismo que a este. La estética es muy bonita. El color de resina es muy bonito, son colores que están muy bien escogidos. Lo que son manos y patas, la escultura está bien acabada, las caras también. Pero el gran problema que tienen todos los muñecos de Dearmine es su posabilidad. Yo, sinceramente, si me compro un Dearmine no va a ser un muñeco que me lo vaya a comprar porque es posable y me dé versatilidad, sino porque es un muñeco bonito y que me va a encajar en mis historias. Tengo otros muñecos antropomórficos, tengo la Coco de Lutz y tengo también una loba de Zoom, de la cual haré review, y sinceramente prefiero Lutz o Zoom para este tipo de muñecos por su cuerpo, pero por cómo se ve la escultura y manos y patas, Dearmine. Yo me compraré Dearmines, pero es eso, no voy a hacer grandes fotos, lo tengo ya claro, porque no se pueden posar bien. Pues hasta aquí la review de hoy. También un agradecimiento para mi amiga Ilenia por dejarme su precioso Dearmine. Y bueno, Ilenia tiene varios muñecos antropomórficos, todos muy bonitos, y como nos llevamos bastante bien, para mí es mi mejor amiga dentro del hobby. Y bueno, y de fuera también, la quiero demasiado. Y bueno, le pediré que me deje alguno más de sus antropomórficos, a ver si me los deja, e intentaré hablar de ellos, porque creo que es un tema del que se habla poco y tiene que haber muchísimas personas a las que le gustan los BJ de animalitos sin que sea un animalito como tal. Los antropomórficos son muñecos que dan mucha versatilidad porque además puedes crear casi todo tipo de personajes, meterlos en un montón de mundos, crear aventureros, cazar recompensas. A mí sinceramente me gustan este tipo y en otros vídeos os enseñaré los míos. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así le podéis dar like, podéis compartir. Si queréis dejar algún mensaje, un saludo, un comentario, si vosotros tenéis Dearmine, si tenéis una opinión diferente también lo podemos hablar. Podéis contactarme por mis redes sociales como Instagram o Facebook. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y hasta pronto.